Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy damos la bienvenida a Jessica Jaramillo. Fue candidata, pero sobre todo ella es una abogada que lucha por los temas de género. Tiene una ONG muy importante y con ella queremos hablar sobre lo que está pasando. Jessica, con preocupación vemos en el país más embarazo adolescente. Cada día vemos crímenes como femicidios en los medios de comunicación. ¿Cómo trabajar con las niñas, con las jóvenes mujeres, para que aprendamos a protegernos, pero al mismo tiempo no hacer famosos a los victimarios? Porque estamos viendo una espectacularización mediática que a mí me preocupa profundamente cuando vemos todos los días las noticias y siguen dándose los crímenes. Buenos días, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, realmente es preocupante lo que sucede en el Ecuador. Las cifras que tenemos son realmente preocupantes porque 7 niñas a diario paren, es decir, son madres en el país. ¿Qué significa menores niñas? De 14 años. Menores de 14 años. Niñas menores de 14 años. Y de acuerdo a nuestra legislación, las niñas menores de 14 años no tienen la posibilidad de decidir, digamos, de consentir una relación sexual. Frente a eso estamos hablando de niñas que han sido violentadas y son niñas de menores de 14 años. En esa circunstancia, el número de femicidios a la fecha, al mes de mayo, cerramos con 43 femicidios en lo que va del año y obviamente esta situación no cambia porque hay varias cosas que no se han hecho. La primera es la implementación de la Ley de Prevención de Violencia. Esta ley fue aprobada por la Asamblea, esta ley fue incluso con muchos aplausos, con votos de la mayoría de los asambleístas y con la presencia del presidente de la República, pero lamentablemente la implementación, ¿qué significa? Que significa tener recursos públicos para poder implementar la ley, no se lo ha hecho. En el ámbito judicial, por ejemplo, estamos hablando de que necesitamos jueces especializados para que sancionen la violencia contra las mujeres y apenas tenemos un número de 70 jueces, 71 jueces especializados. Es decir, está la ley pero no está implementada, lo cual es muy grave. ¿Qué debemos hacer las mujeres, o usted que lidera una ONG también, para conseguir la implementación de la ley y más allá, conseguir enseñar, capacitar, ese término que tanto usamos, empoderar a las mujeres, a las madres, a las niñas, a todas para que sepamos qué hacer? Realmente el sistema debe cambiar. Nosotros tenemos ahora un sistema judicial de prevención, que es decir, uno pone la denuncia, se le entrega la boleta y la boleta usted tiene que irla a retirar hasta 24 horas después. Y ya cuando usted regresa de poner la denuncia, lamentablemente ha sido golpeada o muchas de las veces hay mujeres que son asesinadas con las boletas en la cartera. Frente a eso, lo que necesitamos es cambiar el sistema de fiscalía, que tiene que ser un sistema de atención integral. Es decir, a la mujer que llega a poner una denuncia, tiene que inmediatamente dársele una asistencia psicológica, inmediatamente hacer una valoración psicológica, cómo están sus hijos, porque en el Ecuador los temas de violencia están divorciados, por ejemplo, de los temas de niñez. Un juez de niñez, cuando va a resolver visitas, inobserva completamente cualquier antecedente que haya de un padre agresor y entrega visitas a agresores. Entonces, frente a eso, lo que se necesita realmente es un sistema adecuado. La falta de implementación de la ley ha hecho que ese sistema no exista. ¿Cómo lograr implementación adecuada para que analicen a la madre y al padre? Porque también del otro lado hay padres que se quejan de que no fueron evaluados y por lo tanto no les dejan ver a sus hijos por las críticas de la madre o de la familia de la madre. O sea, hay un problema y los niños se ven en la mitad de una pelea, de una discusión que va mucho más allá de una simple pelea. Entonces, ¿cómo lograr que efectivamente los juzgados o las cortes definan de acuerdo a la psicología, de acuerdo a un análisis profundo, visitas de los niños, con quién se quedan, con quién no se quedan, hasta las famosas pensiones? Mire cómo, por ejemplo, sucede en otros países como Chile. En Chile usted llega, tiene una asistencia, llega, pone su denuncia, inmediatamente tiene la asistencia psicológica para usted y para sus hijos. Inmediatamente, cuando usted ya le han obligado prácticamente a este señor a que salga de la vivienda, usted no puede volver a recibirlo.
Porque si usted vuelve a recibirle, ¿y qué ocurre con los arrepentimientos? Porque muchas veces las autoridades dicen, vienen las señoras, piden la boleta, con la boleta en la cartera se arrepienten y dicen, no, buena gente es mi marido, mi pareja, mi conviviente, y vuelven a recibirles. Es que ahí usted tiene una ley más fuerte, ¿no? Es decir, si usted recibe nuevamente al agresor en el domicilio de donde fue sacado, usted tiene inmediatamente, le retiran la custodia de los guaguas temporalmente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque precisamente usted no puede someter a los niños a procesos de agresión o y en ese momento, cuando le retiran la custodia temporalmente, ¿dónde van esos niños? A un espacio en donde determina el Estado que tienen que ir los guaguas. Entonces, lo primero es la sanción, la acción inmediata. Luego, la policía misma, los carabineros en Chile, llegan, golpean en su domicilio y hacen cualquier día una revisión de cómo está usted, cómo están sus hijos. Es decir, hay un seguimiento que, por ejemplo, en el Ecuador no lo hay para el caso de mujeres que han sido víctimas de violencia. Y además insertar a estas mujeres en procesos terapéuticos, pueden ser procesos individuales o procesos grupales. Este proceso terapéutico es importante porque hay grupos de mujeres que han tenido las mismas violencias que logran tener una especie de grupo, de mensajes, de llamadas, se dan una mano entre ellas y si tienen algún problema, es decir, generan comunidad en estos grupos terapéuticos. Y de alguna forma eso es un modelo que de alguna forma sirve y mejora, ¿no? Sin embargo, en el caso del Ecuador, no. En el caso del Ecuador, usted va a poner la denuncia, se acabó el problema y muchas veces se acabó el proceso. La policía judicial, cuando tiene ya la boleta en la mano, se demora en notificar 30 días, 40 días. Entonces, eso genera unos espacios de tiempo que en el caso de violencia intrafamiliar, de personas que son agresivas, les damos demasiado tiempo para que puedan hacer muchas cosas, ¿no? en ese proceso. Usted, como activista en los derechos de género, ¿cómo está acercándose a la asamblea, a las diferentes asambleístas, mujeres en algunos casos o hombres en otros, para que hay reformas al Código Integral Penal? Hay una serie de reformas que están planteando. ¿Cómo lograr que, además de que se reforme y se proteja a los niños, a las mujeres, también se ejecute y la ley no solo quede en papel, sino efectivamente se lleve a las cortes o se sigue el ejemplo de Chile que usted nos está poniendo? Sí, el problema del Ecuador es que tenemos reglamentos y por reglamentos no nos faltan, pero en el ámbito de salud, exacto, pero el problema es la implementación. Entonces, lo que se les está pidiendo a los miembros de la asamblea, a los asambleístas, es precisamente que puedan hacer este llamado al ejecutivo, que es el que tiene que trabajar en la implementación de la ley y dar los recursos, sobre todo para la implementación, una. Y la otra, en el ámbito de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, nosotros estamos planteando la despenalización del aborto por casos de violencia sexual, tomando en cuenta que tenemos estas cifras de que 1 de cada 4 mujeres es violentada en el Ecuador. Pero por ejemplo, en el ejemplo que usted ponía, 7 niñas dan a luz cada día, que es terrible, de menores de 14 años. ¿Quién define ahí si la niña va a terminar su embarazo o no? ¿Ella misma, sus padres? ¿Quién? Porque a veces son incluso temas de agresión doméstica y eso acaba en un embarazo. Exactamente, cuando se trata de que ha sido violentada al interior de la familia, obviamente quien es curador o tutor es el padre o la madre, que son los que tienen los derechos. Si no está el padre o la madre, el curador o el tutor de esta niña, que debería asignarle el Estado para que pueda decidir en ese momento. Pero ¿hasta qué punto una niña de menos de 14 años es consciente en los primeros meses de que está embarazada? Ahí hay varios casos, ¿no? Nosotros hemos referido, hubo un caso de una chica en Manabí, de una niña en Manabí, en donde ella decía, no entendía lo que estaba dentro de su vientre y decía, quítenme esto que me puso el viejo que se refería a su abuelo, quien la había violado. En esa circunstancia, el Estado tiene una responsabilidad enorme. Primero, obviamente, la familia, pero si el agresor está dentro de la familia, hay que asignar un tutor o curador que pueda garantizar los derechos de esta niña o adolescente que está en este proceso. Ese tutor o curador es quien guiará a esta niña a que pueda decidir y que tomará la decisión de, obviamente, abortar si es que fuera el caso. Pero en el caso de niñas, yo creo que lo lógico es que haya esta despenalización para que esta niña que tiene 14 años, que ya nació, o que tiene 13, o que tiene 12, o que tiene 11 o 10, tenemos casos en la maternidad de Sierra Llora de niñas de 10 años que han parido y han sido madres a esa edad. Entonces, frente a eso hay que tomar una decisión, y esa decisión es no obligarlas, al menos por parte del Estado, a tener un hijo en esas condiciones. Al menos en el caso de las niñas debería ser obviamente el Estado quien tome la decisión, porque su cuerpo, en el caso de una
una niña de 10, 11, 12 años, su cuerpo no está preparado para ser madres. Si para una mujer de más de 30 años es difícil la maternidad, no vaya a hacerlo para una niña de 10 años. A esa niña de 10 años no le podemos dar terapia psicológica como muchos grupos quieren para enseñarle a ser mamá, no se puede. A esa niña hay que darle la opción de que pueda no tener ese hijo producto de esa violencia que ya es un impacto en su vida. Pero también va a ser un impacto muy fuerte el perder el hijo. O sea, habría que ver cómo se le da soporte psicológico en un momento que decida que el embarazo interrumpido. Lo importante es que el Estado no las obligue y no nos obligue a las mujeres, siendo niñas o adultas, a tener un hijo en esas condiciones. ¿Por qué? Porque esto incluso lo señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece y le recomienda al Estado ecuatoriano y a la Asamblea, en el año 2016 le recomendó la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque obligarnos... Exactamente, obligarnos es torturarnos, se asemeja a una tortura hacia las mujeres en el Ecuador. Entonces es necesaria la despenalización del aborto, pero también es en casos de violencia sexual, pero también es necesaria una política integral. Y esa política integral que ya la planteamos desde la construcción de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia, tiene que implementarse, tienen que entregar los recursos para poder implementar, tiene que, por ejemplo, el sistema de justicia construir espacios especializados. Yo personalmente creo que hay que modificar el sistema de atención a víctimas. Hoy usted llega a la fiscalía y está en una unidad de flagrancia, previo a hacerse un examen médico legal, puede esperar 5, 6, 7 horas y está en el mismo espacio en donde están ladrones, delincuentes de otra naturaleza. Entonces, esa circunstancia es la que tiene que variar. Este mecanismo de atención que está priorizando el esquema judicial tiene que cambiar hacia un esquema integral de atención hacia la víctima, que la víctima pueda en el menor plazo posible tener, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado. Pero antes de eso, Jessica, ¿cómo capacitar a madres, a toda la población en estos temas? Porque lamentablemente vivimos algo, muchas veces por falta de conocimiento, las mamás, las abuelas o las tías, porque normalmente hablamos de cadenas de mujeres, no sabemos cómo actuar, cómo lograr capacitar, enseñar y desde las propias niñas y niños, porque a veces va más allá de lo que en la escuela se están dando o va más allá de lo que puedan siquiera imaginarse. A partir de los 3 años de edad nosotros ya podemos enseñar a nuestros hijos cómo prevenir el abuso sexual infantil, por ejemplo. A partir de los 3 años tenemos que educarlos, saber cómo es su cuerpo, enseñarles cuáles son sus partes íntimas, enseñarles que nadie tiene que tocarles sus partes íntimas, darles confianza para que puedan contarnos si algo de esto les pasa e inmediatamente cuando tenemos una alarma llevarle al médico o llevarle al psicólogo para que podamos saber qué es lo que ha pasado con el guagua. Es decir, la comunicación es fundamental. ¿Cómo empoderarnos nosotras? Hay que informarnos, hay que saber, hay que... Pero ¿cómo romper los miedos? Porque si uno piensa, las anteriores generaciones con sus hijos o hijas no topaban los temas. O sea, era... Ese es el primer mito que hay que derrumbar. No se hablaba. O si un hijo o una hija pregunta algo, papá y mamá se ponen rojitos, claro. No saben qué mentir o qué decir, porque y cambian automáticamente de tema. Y todavía eso se da en varios sectores de la población ecuatoriana. Por eso precisamente es que... Y al final los chicos, perdón que le interrumpa, aprendiendo o se aprenden, entre comillas, con amigos más sabidos, con algún... No es la mejor manera. Bueno, ahora hay internet, antes no había internet, se meten en el internet y no son los mejores y hay de todo. Guías, hay de todo un poco. Así es, por eso es que la ley que estaba establecida planteaba una política de prevención. Y la política de prevención se lo hace de manera intersectorial con educación, con salud, estableciendo planes de información desde el ámbito de salud hacia madres en salud sexual y reproductiva para que puedan los padres que llegan al centro de salud o que están en el ámbito educativo tener conocimiento y de los cómo centros de salud, con quienes están allí, ya sea médicos, enfermeras o todos los auxiliares que hay, ¿están capacitados para? Ese es un primer paso, no todos. No todos, porque incluso en el tema del cumplimiento del protocolo hacia violencia hemos tenido que sabemos que no se cumple, precisamente porque los operadores de salud tienen esta arista religiosa que dicen, no, es que esta es por ejemplo, una píldora abortiva, que no lo es, pero no la voy a entregar. La religión entonces también no la entrega. Es apoyado mucho, no es culpable de todo, también se está satanizando a la religión, lamentablemente. Claro, el tema es que ¿qué pasa con profesores de niños pequeñitos? Usted habla de los 3 años, profesores de escuela, profesores de colegio, profesores de adolescentes. En el ámbito educativo es fundamental
la tarea de enseñar también a padres a hablar con sus hijos. Es decir, no solamente estamos en la comunidad educativa directamente vinculadas con los niños, sino son los padres de familia parte de la comunidad educativa. Entonces, a los primeros que tenemos que enseñar cómo hablar de estos temas con sus hijos es a los padres de familia. Por eso es que, por ejemplo, nosotros hacemos capacitación a padres de familia para prevención de violencia en temas de niñez. Cómo enseñarles a los padres de familia a decirles a los niños que esto puede pasar, que esto no puede pasar. Cómo enseñarles a diferenciar caricias buenas y caricias malas en el caso de niñas, niños y adolescentes. Cómo actuar si es que ya ha pasado esta circunstancia. En la escuela, cómo los profesores y el departamento de consejería estudiantil puede actuar inmediatamente cuando, por ejemplo, vemos a un niño que se hace pipí en la escuela o que no controla sus esfínteres en la escuela. El niño que no controla sus esfínteres en la escuela tiene ya, es un rasgo, es una forma de identificar que este niño tiene problemas de abuso sexual. Si es que hay, por ejemplo, niños que llegan golpeados, moreteados, la persona que está al interior de la escuela, la persona que está en el DES, en el Departamento de Consejería Estudiantil, tiene la obligación de levantar un informe en donde establezca que este niño ha sido violentado, que tiene moretones, que tiene golpes, y eleva este informe a las juntas de resolución y conflicto. Cuando viene desde afuera, claro, es decir, cuando viene desde su casa a la escuela con problemas, pero a veces a la inversa. Los niños son maltratados en las escuelas y regresan maltratados a sus casas. Igual, si es al ingreso, si es al interior del plantel educativo, el DES tiene la obligación de levantar el informe de violencia, poner en conocimiento de la Junta de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación, y el Ministerio tiene que entregar inmediatamente medidas de protección hacia niños, niñas y adolescentes en esa circunstancia. ¿Y qué ocurre con los medios de comunicación? Fuera de micrófonos decíamos, hay espectacularización, hay demasiada información a veces sobre crímenes o femicidios, maltrato a mujeres. ¿Qué hacer? ¿Cómo debe? Es importante que estemos informados de que las cosas se dan, pero ¿en qué nivel debemos informar como medios? Hay que trabajar en los medios y reporteros y gente que hace comunicación en la forma en cómo comunican. El otro día tuvimos un caso que es gravísimo, el caso de una niña de 12 años que convivía con un señor que era su violentador de más de 50 años, y el medio de comunicación decía que la niña había sido agredida por su pareja, cuando lo lógico y los términos que deben utilizarse es una niña violentada de 12 años con tentativa de femicidio por parte de quien la violentó sexualmente y la obligaba a convivir con él, porque eso pasa en el Ecuador. Entonces, los medios de comunicación tienen que saber cómo informar estos casos, y para eso es necesario que reciban una capacitación que les permita saber qué tipo de casos pueden manejar y en qué nivel y cómo, qué términos utilizar. Porque no es lo mismo decir que esta niña era su pareja a decir, por ejemplo, que este señor era su violentador. Era su violador desde los 12 años de edad hasta los 14 años de edad. O en el caso de la hermana de esta niña, que también había sido entregada a una persona adulta en las mismas condiciones. Pero también hay un lío de padres, sí, hay un lío de entorno, hay otros líos, además de las parejas, que no se pueden llamar parejas, son violentadores, secuestradores, no sé cómo decirles. El tema de los padres es, ahí hay un trabajo que hacer mucho con las juntas de protección de derechos. Las juntas de protección de derechos son cantonales, están en cada gobierno autónomo descentralizado, son municipales, y estas juntas son las primeras que reciben las noticias de la que está en la localidad. Entonces, cuando hay una situación de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer la junta es intervenir, dictar medidas de protección y separar inmediatamente a la niña en donde quiera que esté en esa circunstancia. Y ahora, ¿dónde acuden las mujeres? Antes había la comisaría de la mujer. ¿Cómo se llama ahora la instancia legal a la que deben acudir? Aunque la boleta demore X número de horas, pero ¿dónde deben acudir a reclamar o a denunciar este tipo de temas? Hay dos instancias. En el caso de contravenciones, cuando hay lesiones que no superan los 3 días, tiene que ir directamente al juzgado contravencional de familia, de violencia contra la mujer. Y en el caso de lesiones que van más allá de los 3 días, tiene que ir a fiscalía. En todos los casos, cuando hay flagrancia, es decir, cuando recién me ha pegado y estoy dentro de las 24 horas, tengo que ir directamente a una unidad de flagrancia de fiscalía, que en el caso de Quito se encuentra ubicada en la 9 de octubre y Patria, para que le hagan la valoración del examen médico legal, y con esa valoración de examen médico legal podemos saber si se trata de un caso de delito o de un caso de contravención. Y cuando es tema psicológico, cuando no existe una cicatriz, por decirlo así, o un golpe,
sino son temas más bien psicológicos que posiblemente dañen mucho más a esa mujer. A cualquiera de estas dos instancias. Por lo general se hace en fiscalía porque la violencia psicológica está establecida como delito. Pero también hay casos, por ejemplo, de redes sociales que hay insultos, humillaciones, manipulación, distorsión de la imagen por ser mi expareja. En ese caso yo, con todas las pruebas y los elementos de descargo, de probatorios, perdón, tengo que ir directamente a una unidad de violencia contra la mujer. ¿Y cómo encontrar la Fundación de Jessica para que quienes nos están mirando a través de Telesucesos puedan acceder al apoyo que ustedes están dando? Nosotros hacemos patrocinio, asesoría, patrocinamos este tipo de casos. También hacemos todo lo que es capacitación en el ámbito de derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y estamos ubicados en la calle Ulpiano Páez y Francisco Robles, en el edificio Valladolid, en la oficina 503. ¿Alguna forma de encontrar a través de las redes sociales? Nos pueden buscar a través de Facebook y pueden también buscarnos en Twitter como Jessica Jaramillo, en Facebook como Fundación Jessica Jaramillo, y también pueden llamarnos a nuestro teléfono convencional, que es el 541-490. Muchísimas gracias a Jessica Jaramillo. Ella lucha por proteger a las mujeres. Ella fue víctima hace algunos años de una agresión terrible y eso marcó su vida, pero podemos decir marcó su vida para ayudar a otras mujeres, lo cual es una forma positiva, muy altruista de haber enfrentado estos problemas. Así es que cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, tenemos una amiga que nos puede ayudar, que es Jessica Jaramillo, quien lucha por nuestros derechos. Pero lo importante y lo preocupante es lo que ella dice: la ley está, la ley es buena, pero el gobierno nacional tiene que ejecutar las leyes que existen para proteger a las mujeres, proteger a las familias, proteger a los niños, niñas y adolescentes que desgraciadamente sufren este tipo de agresiones. Nuevamente, gracias por acompañarnos semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.